La verdad es que ya aprendí a esperar que se escriba sola la canción. Cada cosa en su justo lugar, dale tiempo al tiempo. Nace una flor un día y a la misma hora muere un amor. Es dura la caída, pero qué alegría cuando hacemos el gol. Cada día es una oportunidad de salir a la calle y enfrentar al viento. Tus sueños a veces se hacen realidad, dale tiempo al tiempo. Me conducen a Carlos sus versos llenos de vida, llenos de historia, llenos de mensaje. Me pregunto por el hombre, aquel que se guarda detrás de octosílabos improvisados al azar. Nada es casualidad. Hay mucho conocimiento en el reverso de esa velocidad. Intuyo que no es un conocimiento simple. Es como si pudiera mezclarse una capacidad de ver lo invisible con la sabiduría que ofrece la experiencia. Tal vez una manera espontánea de traducir el alma. Hay valor en sus palabras. Está la tierra, el coraje de una madre, la fuerza de un padre y las necesidades. El campo en su lado pobre a la vez que rico en experiencias y relaciones humanas que son ejemplo de virtud y sacrificio. Se define a sí mismo como cultor del canto repentista. Trataré de acercarme al universo interior que ofrece esa poesía y sus contenidos conocidos por todos, de encontrar lo humano, aquel motor que le da impulso, que ha logrado en un hombre el reconocimiento comunitario. Será un viaje a través de Carlos, donde un verso dará la explicación de una vida, y esa vida, en su narración del pasado, nos mostrará el futuro, porque en esa cultura que él describe con precisión, está marcada la ruta exacta hacia dónde vamos. Saludo a la teleaudiencia que al momento la contemplo. El programa Tiempo al Tiempo hoy nos trae nuestra vivencia con suma reminiscencia, con un afecto sincero. Anda este tema campero en nuestra patria argentina, con Cristian, con Guillermina, Canal 3 Divisadero. Buenas noches. Hoy tenemos el honor, el placer enorme de tener en nuestra casa a un payador, a un hombre de Madariaga, a un decidor, a un cultor del canto repentista, como es Carlos Mansilla. Bueno, Carlos, contanos cuándo y dónde naciste. Bueno, en primer lugar, gracias Guille por haberme convocado, gracias a vos, a Cristian, y gracias a Marquitos Luque que me vino a secundar en la guitarra. Y bueno, yo nací, y que sepa sacar cuenta para saber la edad que tengo. Nací el 1 de enero de 1944 en el puesto del Sarandí, en Mar de Ajó. Ajá. Cuando era partido de General Lavalle, así que yo estoy asentado en el registro de General Lavalle. Ajá, en General Lavalle. Así que nació en el puesto. Nací en el campo, sí, porque mi mamá, los 8 hijos que tuvo, a los 8 los tuvo en la casa. ¿Le habrá ayudado una partera? Mi papá era el partero que le ayudaba. Papá. Así que la escuela nos quedaba en el campo, se dice 1 legua o 5 kilómetros. Uh-huh. Y entonces mi mamá no nos mandaba de 6 años porque éramos chicos, teníamos que ir de caballo, porque en ese tiempo no había, no toda la gente tenía vehículos o autos, digamos, y no había micro todavía Pavón como hay ahora en la actualidad. Entonces nos hacíamos 5 kilómetros a caballo, teníamos que cruzar 2 o 3 tranqueras, entonces mamá decidió mandarnos de 8 años.
¿Y a qué escuela? Claro, nosotros estábamos a 5 kilómetros de distancia del balneario. Del balneario. Claro, y de ahí íbamos a la escuela 112, que cuando yo comencé, primer año y segundo, tercero, la directora era la señora Rosa Eva del Valle, que por ahí van a ver después una foto que hay donde estoy yo en segundo grado. Y ahí transcurrí, bueno, hice hasta cuarto grado. Pero no me gustaba ir a la escuela. Cuando yo quería ir al campo, me gustaba andar en el campo, andar a caballo. Claro. Y en ese tiempo mi papá era puestero de la firma Melón, de Exact Melón Gil. Sí. Mi papá fue a ese puesto. Bueno, en ese tiempo el encargado de la estancia Centinela, que queda más acá, de Mar de Joya, viniendo más para acá, bueno, los que conocen van a saber más o menos que es para hablar de las chicas, como se dice. Y mi papá arregló con el padre de Bochalancedo 8 días a prueba. Estuvo 18 años. Y así en ese tiempo crecieron todos. Sí, ahí nací, yo nací en el 44 y nos vinimos de ese campo el 60, así que ya tenía 14 años cuando nos vinimos de Mar de Joma de allá. Claro. Y bueno, mi papá ahí tenía majada, como se llama, unas ovejas, y tenía un lote de vacas también, que después cuando se vino al campo las vendió, o sea, como se decía antes, las atracó al remate. ¿Y sabés quiénes fueron los troperos que la trajeron de Mar de Joma de allá? ¿Quiénes fueron? Yo y mi papá. Yo tenía 14 años en ese. ¿Fue tropero en ese tiempo? Sí, ya comencé ahí. Tardamos 3 días. Me acuerdo, salimos de Mar de Joma, bueno, hicimos noche cerca, pasando Centinelas. Había una persona llamada el Gordo Cáceres, que estaba en un puesto y era conocido como mi papá. Pasamos la noche ahí. Y al otro día ya llegamos a Madariaga y nos quedamos en la casa del abuelo, que el abuelo tenía una casa quinta por donde es la almacén de Orcadi, cruzando la calle para acá. Su papá, ¿por qué lo decidió venirse del campo? Y porque ya tenía su tiempo y como por ejemplo a mi hermano el mayor no le gustaba el campo, el trabajo del campo, él ya había aprendido a manejar, quería ser camionero. Y mi hermana también quería estudiar algo, entonces por eso lo cambiamos para acá. Claro. Y cuéntame un poquito cómo fue la infancia en el campo. Y mi infancia en el campo, bueno, yo hasta 8 o 9 años empecé a ir a jugar. Y a veces por ahí, sí. También porque mi mamá, en verano, como está en verano, ya venía turismo a Mar de Joma, ordeñaba vacas, 15, 18 vacas, y mi hermano, el mayor, Eduardo, que ya ha fallecido lamentablemente, en ese tiempo tenía 15 años, y mi papá había adquirido un carrito de 2 ruedas que se tiraba con caballo, y entonces mi mamá ordeñaba y llevaba a mi hermano en el carro la leche a Mar de Joma, al pueblo, a los departamentos donde estaban el turismo, y vendía la vaca afuera para que la vaca en la noche juntara la leche que al otro día a las 4 de la mañana mi mamá la ordeñaba. A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Qué sacrificio, ¿no? Sí. La vida en el campo sí, también. Porque mi hermana, las mayores, Mercedes, Carmen y Isabel, le ayudaban a mamá con el tambo. Y mi hermano era el que hacía el reparto. Y como bueno, en ese tiempo no se le ayudaba tanto a la esposa como se le ayuda ahora. ¿Y pero su papá qué hacía? Y mi papá cuidaba el campo, cuidaba 1500 hectáreas. Claro. Recorría, arreglaba alambre, si algún animal, se moría, lo cuereaba. Claro. Y a veces, y después se hacían los trabajos de yerra también, que en ese tiempo no se hacían como ahora, que casi ahora por lo general se hace en la manga la yerra. Claro. Antes se enlazaba el ternero, se lo traía hasta un palo que se ponía, se hacía un rodeo en el campo, en un rincón, se lo traía hasta un palo de más o menos 1,60 m, 70 m de alto, se pasaba el vaso por una horqueta y el ternero quedaba colgado ahí, del cuello. Y entonces cuando el ternero quedaba colgado ahí, la gente lo agarraba, lo volteaban, lo baneaban, y ya ahí lo marcaban, lo castraban y señalaban. Y había una persona que se ocupaba de meterse al rodeo, digamos, y enlazando los terneros, 1 o 2. ¿También tenían ovejas? Sí, tenían ovejas. Mi mamá hacía huerta, tenía como más de media hectárea que hacía huerta y regaba con agua con una bomba, las clásicas bombas sapo que hay para bombear. Sí. Ella se encargaba de eso. Bueno, después
yo ya tenía 6, 7 años y mi hermana le ayudaba. En eso me ayudaba. Y cocinaría también. Y cocinaba también. Para todo, Y ¿no? hacía quesos, ¿Sí? hacía dulces. Qué bárbaro. Sí. Qué Y yo me acuerdo que ella en verano, muy raro que se acostara antes de las 11 de la noche, pero el otro día a las 4 ya estaba en pie. Claro, muy trabajadora. Vieja soledad, hoy me iré de ti, buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré, noche adentro irá. Y yo me acuerdo cuando nació mi hermana, que se sigue de mí, María Elena, yo tenía 6 años ya, y yo nací el 11 de enero, pero justo el domingo cayó día, el 15 era domingo. Entonces mi papá carnó un cordero, invitó a unos vecinos para festejar mi cumpleaños mío. Mi mamá hizo empanadas, comió, sirvió, comió, y después como a las 2 de la tarde se sintió descompuesta y le dijo a mi papá que iba a tener familia. Fue a la pieza y fue donde yo descubrí que mi papá fue a la bomba, sacó agua en una palangana y al rato también un morrito. Y después de esas hermanas nacieron 2 hermanos más. Y en el más chico, sí, el más chico fue una vecina de mi mamá. Asistida, sí, cuando nació el más chico, que nació el año 56. Yo estaba en la escuela, me acuerdo, ya estaban por nosotros primero, estuvimos en el puesto de Sarandí, después ahí vendió Melón, los propietarios, y nos fuimos a un puesto más cerca de Mar de Ajó, se llama El Sauce. El potrero, el campo se llamaba El Sauce, entonces llamé el puesto del Sauce ahí. Claro. Ahí fue donde yo me terminé de criar. Y me acuerdo bien en la escuela, me encontré que tenía un hermanito más. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano, todo se vuelve fiesta. En ese tiempo pienso, ¿no? En el campo, sin luz, o sea, con las comodidades mínimas, ¿no? Sí. Tan sencillo, tan rústico. Pero qué grande, ¿no? Los valores que se daban, que se transmitían, ¿no? Ayudarse entre sí, los chicos desde chiquitos ayudarse también. Y las cosas de la casa pienso también, como esto de cocinar, pienso la cocina económica que tendría, ¿no es cierto? O primero, también habría. Primero se tenía un fogón, hasta que mi padre pudo después comprar, porque antes no era tan fácil comprar las cosas como ahora. No había las facilidades que hay ahora. Claro. Mi padre pudo comprar acá en Madrid una cocina que se la llevó. Me parece que Valo, uno de los hermanos Valo se la llevó. Y justo le llevó la cocina a leña, y a los 2 días comenzó a llover, un temporal como casi de una semana. Claro. Pero ya tenía la cocina a leña. Pero ya lo tenía, claro, qué importante. Y bueno, mi mamá hacía así. Del tema de bañarse también, ¿no? Tenía que bañarte en un pontón, calentaba agua en una olla grande y te bañaba en un pontón. Claro. En la habitación, por lo general, o en la pieza. Porque si te iba a bañar al baño era en invierno, cuando llegaba a la casa llegaba congelado, porque el baño estaba más o menos en una cuadra. Ah, claro, estaba afuera. Sí, antes era así, se tiraba el baño lejos. Y también harían chorizos. Sí, se carneaba. Se carneaba en invierno y eso lo hacía su papá. Sí, mi papá y algún vecino que venía a ayudar. Hacía factura. Y mi mamá, sí. Chorizo, morcilla, queso de cerdo. Claro. Y después luego también se aprovechaban los cuartos, hacían los jamones, panceta, todo eso. ¿Y dónde guardaban? Porque heladera, obviamente. Y bueno, mi mamá los chorizos en verano los guardaba, derretía la grasa del mismo cerdo en un recipiente más o menos de 8 kilos, 10, y después cuando la grasa ya estaba casi fría, antes que se endureciera, metía los chorizos ahí adentro. Sí, también se hacía el sótano y se le hacía una tapa, entonces debajo tierra no se echaba, claro, porque siempre estaba fresco. Sí. Así que bueno, aprendiendo un poquito también de la cultura nuestra, ¿no? Exactamente.
Y cómo fue, bueno, el progreso evolucionando todo y se fue cambiando. Y bueno, por ejemplo, ya que me trae eso, me trae recuerdo cuando yo tenía 8 años, por ahí 9, que iba a la sierra yo metido, porque me estaba mirando. Claro. Y me acuerdo que como se trabajaba todo el día para adquirir agua, buscaban los mayores, que es el más vaquiano, en un bajo donde veo del anillo y se acá hay agua buena. Hacían un pozo más o menos de 1 metro 20, y cuando se asentaba el agua daban limpita, y ahí sacaban para tomar mate y todo eso. Entonces se mantenía. Anduve también tropeando y haciendo nuestro trabajo interno ahí. ¿Dónde fue con las tropas? Y bueno, el viaje más largo que hicimos fue con un compadre que era mío, que ya desaparecido, con Beto Rosti. Fuimos de acá, de la zona de Juan Chico, que se le llama, a Rincón de Ajo, Partido General Lavalle, pasando General Lavalle. Sí, dormíamos sobre la pelota. No los agarró la lluvia, por suerte, ni todas esas cosas. Pero teníamos el clásico poncho cerrado, claro, por si venía la lluvia. Y claro, después de la Colorada, no es cierto, unos 4 días tardamos. Después de la Colorada hicimos noche cerca ya de la Valle, cerca del canal por ahí, pero ahí rondamos, como se dice. O sea, uno dormía, el otro cuidaba. Los receros eran los encargados de arrear el ganado de un campo al otro. Dormían a la intemperie y se protegían de la lluvia con un poncho encerado, a veces montados sobre los caballos. Representaron durante décadas a la cultura del hombre de campo. Pero como el átomo que desarma la materia y la reemplaza, los modernos camiones jaula los fueron reemplazando. Quedan algunos, como Carlos, que pueden narrar esos tiempos, cuando el poncho era un techo y un abrigo, o el cielo la lujosa cubierta de las noches más templadas. Cuando no hacía más de 2-3 años que me había casado, trabajaba en Pinamar, pero en Pinamar trabajaba en parque y eso, y entre trabajo y colectivo para ir, para volver, y teníamos 3 hijos chicos, porque el mayor tenía 1 año y 4 meses, aparecieron mellizos. Claro. Entonces no iba muy bien la cosa, andábamos ahí. Y mi mamá dice, en eso ya había fallecido mi papá, dice, mamá, escuché, dice, por radio que en la estancia del Tabla necesitan puestero, dice, ¿por qué no vas? Dice, total, agarrar los caballos que viene tu padre, dice, te va. Sí, te da. Y bueno, fui, hablé con el capataz, me dijo, bueno, yo dentro de unos días le aviso, y después vino a avisarme que sí, que tenía poco. Qué bien, bueno. Y nos fuimos. Y ahí fue donde mi señora, porque mi señora era de acá del pueblo, ella se crió acá en Las Quintas, en el barrio Quintanilla. Sí, ajá. Pero nunca había salido al campo. Y se habituó. Ahí tuve 4 años y bueno, después entregaron, ellos alquilaban el campo, entregaron y quedó el yerno de Busto Morón, quedó a cargo de todo y me tomó mi de puestero y me pasó al puesto de Santa Coloma. Ajá. Así que allí estuvo bastante tiempo. Ahí terminé de criar a mis hijos que comenzaron a ir a la escuela del Carralito. Ajá. Así que tuvieron escuela de campo. Estuvimos hasta el año 82 ahí. Después yo un día trabajando en la manga, me enredé con un lazo, me fracturé el fémur, fractura expuesta, y bueno, de ahí me dijo el patrón que ya no iba a quedar como antes, que quién sabe si podía andar tanto a caballo, como que dice, me buscó la vuelta y bueno, me vine. Cuando más lejos me vaya buscando la huella que no he de encontrar. Esta zambita querida con su melodía me acompañará. No, sí, después que hice la conducción estuve trabajando en un hotel, en el Hotel Atlántico, de ayudante de cocina y bachero. Ajá. Trabajé 1 año ahí. Busca en la noche de mi soledad. Esa estrella que alumbraba mis noches, mis pasos en la oscuridad. Esa estrella que alumbraba mis noches, mis pasos en la... Y Mancilla, cuénteme cómo fue que comenzó con el arte payadoril, o empezó a escribir también. Sí, bueno... Bueno, son 2 cosas diferentes, ¿no es cierto? Una para improvisar, la otra para escribir. Bueno, ya eso viene un poco por genética, porque mi papá también tocaba la guitarra, él era zurdo para tocar la guitarra, para hacer cosas. Decía que él le llamaba melongas renga.
Ajá. Tocaba milonga, rumbeaba valse, tocaba alguna mazurca, ranchera, y en la noche sabía cantar, pero cantaba para él, cantaba bajito. Yo me acuerdo en verano, eso de 8:30, agarraba que venía del campo y bañaba el caballo, agarraba el potrero para tenerlo para el otro día, sacaba una silla, se sentaba afuera, cerca de la puerta, y él se ponía a cantar. Y nosotros escuchábamos, pero no nos dejaba tocar la guitarra nosotros. Ah, ¿no? No, si no se la destemplaba. Y bueno, te cuento que el año 52, yo ya tenía 8 años, mi papá pudo comprar una radio, porque anterior a eso teníamos Vitrola. Mi mamá escuchaba Vitrola, que en aquel tiempo se escuchaba Agustín Magaldi, Ignacio Corsini, y por ejemplo, Empallador Evaristo Barrio, y otros tantos. Y bueno, en el año 52 mi papá compró una radio Maratón, me acuerdo que era a batería, tenía un cable que se ponía un alambre, allá en mi casa había muchos árboles, más o menos de 30 metros de largo, digamos, a 2 metros y algo de altura, y se le ponía el cable antena ahí, para poder escuchar radio. Eso. Y bueno, por ahí va que enganchan, no sé, me acuerdo si en Radio Solís, una radio uruguaya era, que justo había festival y había payadores, y de ahí después hizo un certamen de payadores, y de ahí comencé a escuchar yo y me empezó a gustar. Y después cuando fui a la Concreción lo empecé a practicar, que estaba Pedrito Valcarcel, que también está en el campo por el paraje Juan Chico por ahí, él tocaba la guitarra. Y a veces se hacían guitarreadas y cantadas, y yo ya te digo, no soy cantor, no cantaba pero improvisaba. Y después me acuerdo, la primera payada que hice la hice acá en Madariaga con Alfredo Lestegás, que muchos le dicen Carucha, ¿no? Claro. Juan Carlos Rodríguez, payador uruguayo, de Canelones por ahí, y venía también acá a actuar. Y en ese tiempo ponían el estuche de la guitarra, pues no había los estuches como ahora, el estuche de género o algo así. Ponían el estuche de la guitarra y la gente por ahí le pedía cantate una milonga, cantate un verso, y le dejaba lo que la gente quería en la guitarra. Qué linda es la chacarera, que de alegría hace derroche, mientras haya de estos cantores que no termine la noche. Cuando estaba en el Hotel Atlántico, Riquito Cardoso tenía también casas de comida y hacía cantadas, todo eso, con peñas hacía, mejor dicho. Justo va Gustavo Guichón, un payador uruguayo, a actuar ahí, y bueno, yo fui a mirar, como me gustaba, fui a mirar. Y estaba Alfredo Lestegás esa noche, y entonces Alfredo Lestegás estuvo cantando, eso, Guichón también, y cuando iban a pasear le dice Lestegás, mira acá hay un muchacho que es de Madariaga, que es mi Paco Mancilla, que también improvisa. Y bueno, dice Gustavo, si se anima, yo lo conocí a Gustavo ahí, claro. Si se anima, me estaré compañero, no hay problema. Y bueno, ahí hicimos una payada de 3, que la hicimos antes bastante público. Y yo me quise avivar, pero Gustavo era más vivo que yo. Claro, el negocio de Quito que dice barba, confitería, como fuera, se llamaba El Ciervo Dorado. Sí. Y tenía en la pared un ciervo con su ornamenta y todo. Sí. Y entonces Gustavo se inspiró en eso, en los cuernos ciervos, y empezó a cantar con Lestegás, y yo también lo acompañaba a mi manera, como podía. Sí. Y por ahí no sé qué dice Gustavo que habla, viste, de los cuernos y Lestegás que se sacara el sombrero. Sí. ¿Por qué no se saca el sombrero? Entonces yo lo tomé como que empezaban a provocar a las damas. Ajá. Y yo en la conclusión, leyendo un libro, había aprendido una décima. A ver. Decía, a las mujeres respeta como cumple un caballero. Tu labio siempre sincero, tu mente siempre discreta. Mírala como el poeta juzga de un ángel su ser. Cuando llegues a temer que te arrastre otra corriente, recuerda tan solamente que tu madre fue mujer.
eso los mató. Sí, con eso lo maté. Claro, ganó la payada. Después me dijo Guichón, así que vos habías sido el pasador de los versos hechos. Y de ahí nos hicimos amigos con Guichón, y cuando venía acá a Costa Azul improvisamos. Hoy quisiera recordar de estas zonas aledañas, almacenes de campaña, y algunos voy a nombrar. Ya comienzo a talonear hacia parajes rurales. Los derramos generales de todo allí comerciaban, y hasta nafta despachaban en surtidores manuales. Muy cerca de esta ciudad hoy la nostalgia me invade por el almacén de Orcade, que fue templo de amistad, y siguiendo más allá de la ruta a un costado, el Santayola ha cerrado sus puertas que antes abría, igual que el Santa María, que en el recuerdo ha quedado. Como para probar mis pingos, me fui de un solo galope al viejo almacén de Lope, corazón de tío Domingo. Boliche en Madrid distingo, ya miráis los tres caminos, y siguiendo peregrino, al cruzar un puentecito, recordándolo al Sauquito, a don Peralta imagino. En las zonas de Zorzales, Larre tuvo su almacén. De Ponce a San Miguel, que bien evocarlo vale. Tal vez los tiempos no igualen con esta recordación el destino de Pavón, y en la Valle y Madariaga la tablada de Faguaga es recuerdo y tradición. De Cañete y Rodríguez fue ese almacén de campaña que a la entrada de la Espadaña, rodeado de tala, hoy se ve. Juan Chico, aún en pie, fue de Córdoba y Vignolo, y no han quedado tan solo cerca de esta población. De Mola era el tropezón, y a la querencia en Arbolo. De Subiarrain y de Anderes supo ser el Cardalito. A Macedo me remito, que fuera de Alonso y Pérez. A Ligarat se refiere, almacén Juancho, qué gloria, por su digna trayectoria va el homenaje total a lo de Núñez Fachal, paraje Sidra Victoria. Así quise recordar a estos viejos almacenes, del campo fueron sostenes que nadie he de olvidar. Y si me puse a pensar en esto, que estoy seguro, es una verdad que apuro en el tema que he formado, pues recordar lo pasado es afianzar el futuro. Más o menos el año 72 comenzó la fiesta del gaucho, y el año 76-77 la trajeron como payadores a Marta Swing y a el payador uruguayo Carlos López Terra, que esa vez la fiesta se hizo en el campo que pertenecía a los hermanos Alier, cerca del peaje. Y bueno, yo te digo honestamente, no me da vergüenza decirlo como hombre, que se lo dije a Martita cuando fui y la saludé, que cuando me enteré que venía ella, yo era como fan de ella. Se me cayeron las lágrimas. De emoción, de alegría. Y bueno, vine ahí, estuvimos conversando, le estuve improvisando, y Martita me dijo, Carlos, dice, ¿por qué no se va a Buenos Aires? Se aprende, dice, la guitarra y se va. Pero yo en ese tiempo tenía los chicos y estaba en el campo. Soy árbol al que ya el tiempo le va plateando las hojas. Como mi savia no afloja aún, con fuerzas me siento para soportar los vientos que sacuden mi existencia. La vida en su trascendencia puse una planta a mi lado, la que sus frutos ha dado para que haya descendencia. La planta se simboliza en la alegría del hogar,
mi compañera ejemplar, la que su amor eterniza, esencia que sublimiza porque la vida reclama. 3 gajos y una rama, hoy son mis prolongaciones. Los gajos son los varones y la ramita, la dama. Gustavo, que es el primero de los gajos que brotó, alma de roble adoptó, humilde, cordial, sincero. Su oficio de jornalero le da en el diario sustento, porque él tiene en su aposento, que a la vez es patrimonio, 3 tiernos y lindos retoños van en pleno crecimiento. Sergio, arbolito campero, mezcla de tala y ombú. Como el campo es su inquietud, está oficiando de puestero. Como jinete grupero demostró su condición, es domador de afición y cultiva con agrado todo lo relacionado a la gaucha tradición. La rama, por ser mujer, lleva por nombre Karina, y es cual rosa sin espina por lo dulce de su ser. Su planta al florecer dio 5 flores hermosas, amables y cariñosas, son mi alegría, mi desvelo, hacen que este árbol abuelo tenga copa más frondosa. Marcelo, el gajo menor, es pino por lo elegante. Siendo un joven estudiante, hizo sus cursos de actor. Si era mi sueño mayor y largamente anhelado, al verlo así concretado, a la vida se agradece que alguien de mi propia especie esté pisando tablados. Me siento muy satisfecho por esta prolongación, ya que hijos y nietos son en esta vida un derecho. Y si un día haciendo el repecho le pido al del más allá dejarle a vuestra heredad un mundo quizá mejor, de respeto, paz, amor, trabajo y prosperidad. Yo comencé haciendo floreo con Vito Vigó para la fiesta del gaucho. No me acuerdo si por una fiesta del gaucho, una jinetía que hicieron en la quinta. Le pedí permiso a Vigó si podía decir un floreo, que también le enganché la final con algo que había dicho, no me acuerdo si Gustavo Bichón o bueno, un compañero de Bichón, Walter Moseco. Una jineteada que hubo hace de un año, yo en ese año estaba en la conclusión. Bichón me parece que le dijo a mi primo Carlito Curuchet: el jinete se destaca si el pingo la lengua saca en la lengua de los bacharos. Te digo honestamente, me temblaban las piernas cuando le pedí a Vigó para subir hacia un floreo. Bueno, y lo dije, el hombre vino a demostrar de que en esto se destaca, si la cautiva la lengua saca, en la lengua la bachar. La terminé así a la 10ª, le agregué otra cosa más. Ahora tal día tengo jineteado en Orejón, San José de Quintero. Si querés te espero allá. Y bueno, ya me fui para allá y ya me la voy a florear ahí. Y más o menos ir armando la 10ª. Fue tomando coraje, fue despacito probando en los distintos lugares, ¿no? Exactamente. Muy buenas noches a la concurrencia de este barrio Martín Fierro. A ese concepto me aferro, dando gracias por la presencia. Dios bendiga la existencia de cada uno de ustedes. Y yo decía así en son de broma, en solfa. Yo cuando vine a la conclusión trabajé en el asfalto acá en Madariaga. ¿Ah, sí? Trabajé de bracero en tiempo que venían con camión volcador, volcaban en el medio de la calle y éramos 3 para acá con pala y 3 para allá con pala para desparramar el hormigón, y después venía el vibrador y pasaba por arriba y lo quedaba en el asfalto. Y bueno, después yo lo había agarrado para broma o chanza, que no cantaba muy bien, pero como estuve trabajando en el asfalto tengo cara de cemento. El payador es como un poeta del camino. Aquel gaucho que en los viejos boliches improvisaba versos apoyado en su guitarra. Famosos duelos inmortalizados por Martín Fierro y Santos Vega colaboraron con darle el aire mitológico
con que se adueñaron del folclore argentino. Era la voz de los gauchos analfabetos, la denuncia de sus injusticias y el mejor retrato de su forma de vida. Todo cambia y, sin embargo, aquello crucial permanece, como indicando en ese arte efímero una sustancia inmortal, el ingenio y la brillantez demostrados en segundos, donde la alegría y el aplauso coronaban la velada. No es captancia, sí, pero contamos la congregación con otros compañeros cuando nos daban franco por un día o un día y medio a veces, nos íbamos a trabajar al puerto. Así que también trabajó en el puerto para poder tener un pesito más. ¿Y de qué trabajaba en el puerto, Mansilla? Cargando bolsas. Y bueno, sigo con las captancias. Sí. Estuve 1 año y 13 meses, trabajé en la cocina, nunca fui sumariado, nada, gracias a Dios. Y éramos 382 conscritos. De los 382, 15 sacamos certificado de nota especial entre sus 15 tuve yo. Y estoy agradecido de haber hecho la conscripción, sí, porque ahí valoré lo que eran mis padres. Y ahí también, además, recitaría algo también. Sí, también hacía algo con ese muchacho Balcarcel que tocaba la guitarra, claro, cantaba, me acompañaba. Está bien. Sí. Yo después de que vine a la estancia del Tala estuve trabajando en el campo que también era de Guerrero, donde se crió mi padre se crió en los campos de Guerrero. Porque mi papá a los 7 días quedó huérfano de madre. Y mi abuelo se lo llevó a la mamá, a mi papá, que se lo criaron. Y a los 3 años mi abuelo formó pareja y lo fue a buscar y la mamá no se lo quería entregar. Claro. Y contaba a mi papá que sí que se lo entregó, pero se lo mandó envuelto en una sábana, así desnudo como él se lo había llevado. Y bueno, después del año 14 Guerrero lo trae a mi abuelo, que era encargado en la estancia de Córdoba, a la estancia de la Felicita. Y mi bisabuelo había muerto a los 39 años de un ataque al corazón trabajando en el campo. Y mi abuelo paterno, el año 19, en el mes de febrero, le agarró un ataque al corazón trabajando en La Manga, ahí en la estancia de la Felicita. Él dijo que iba a morir igual que el padre, porque el padre a los 39 años. Mi papá a los 14 años quedó huérfano de padre. Y don Carlos Guerrero fue como un padre para él. Amén de eso fue que a mí me puso el nombre Carlos en honor a Carlos Guerrero. Claro. Y me puso Adolfo porque era el tiempo de Hitler. Pero gracias a Dios no salí con los genes de Hitler. Menos mal que salió más bueno. Sí.
más solidario, más humano. Yo antes de venir a la municipalidad ya había salido del campo del Tala, estaba acá en la zona de Parajes y la Victoria, en el campo con Emilio Caro en un tambo mecánico. Pero mis hijos ya se estaban criando, les quedaba un poco más lejos la escuela y todo eso, entonces decidimos venir para acá. Y entré a trabajar ahí en el obrador, estuve 13 años en el obrador. Mi trabajo era levantar barridos, los camiones, después a veces ir al campo también. Y el último trabajo que hice estando en el obrador con otro compañero fue pintar el arco ornamental de entrada de Madariaga. Y bueno, yo empecé con eso, repartiendo impuestos. Claro. Y bueno, después en el gobierno de Merkovich, al año y algo, me trajeron para el municipio. O sea, tuve 13 años en el obrador y ahora el 26 ahora en diciembre, si Dios quiere, voy a cumplir 14 años acá en la municipalidad, que estoy como ordenanzas. ¿Usted cuando se vino acá al pueblo ya se compró su casita? ¿Cómo fue que la obtuvo? Yo estuve alquilando. Yo anteriormente a eso, cuando era joven que me quería hacer jinete, me fracturé una pierna por bolearle de piernas, alargarme de un animal, pisé mal. Y bueno, entonces cuando yo vivía en la pulpería cuando trabajaba en la municipalidad. Y estábamos ahí, y bueno, el dueño me quería vender a mí, pero a mí no me daba, la ganancia a mí no me daba para comprar eso, porque eran como 2 o 3 hectáreas. De dónde viene que compra Daniel Caram, y quedó una parte de los viejos dueños, digamos. Y esa parte después la compró otra persona, entonces yo tenía que salir. Y justo cuando yo tenía que salir fue que me agarró infección al tobillo del tornillo. Me operaron en el hospital, me sacaron el tornillo y me mandaron a casa. Tuve que andar con muletas como un mes y algo y no podía trabajar. Entonces justo había la otra persona que quería alquilar y yo tenía que salir. Y en ese tiempo estaba el desaparecido Luis Romano de intendente, que me tenía mucho afecto a mí. Y que inclusive cuando yo estuve internado en el hospital me fue a visitar y me dijo: cualquier cosa que precise Mansilla, mándeme una nota con su señora, con sus hijos. Y bueno, mi esposa habló con él y le dijo: porque Caram dice, yo les doy acá si quieren hacer algo, pidan material en la municipalidad, hacen un salón, dice, me lo hacía el hermano de Caram. ¿Sí? Después lo dividen y ahí tienen pieza y cocina por ahora. Total, si los baños tienen acá de la pulpería para usar. Y de paso le cuidábamos a él ahí. Claro. Y bueno, arreglamos así, pero entonces mi esposa vino y le planteó al finado Luis cómo era. Dice: ¿dónde tiene el terreno? Dijo: no tenemos. Dice: terreno, dice, de Daniel Caram, pero nos presta. Sí, pero decime, si el día de mañana a Caram le pasa algo, vende, pero cosas, no se van a llevar la casa al hombre. No se han anotado en los planes. Y dice: y allá en el barrio aquel donde estoy viviendo actualmente, ¿no te gustaría? Dice. Y entonces Romano dice que, pero en este caso no se puede esperar. Así que fue como hablarle de casa, sí. Su casita. Exactamente. En el barrio Solidaridad. En el barrio Solidaridad. Le queda bien el nombre al barrio y a usted, sí. Digo, porque es muy solidario usted, sí. También. Lo que yo digo que para eso vinimos a este paraíso terrenal, para ayudarnos unos a otros, sino para qué estamos. Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo, y también nos hizo libres de elegir y hallar el rumbo, no perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe. Desde el primer folclore en los barrios estuvo. Y en este caso usted fue solo, no, fui convocado por la siempre recordada Susana Porgilli. Hay muchos artistas que ocuparán este espacio y sin un cordaje lacio
quiero decir en victoria, que Dios te tenga en la gloria, en estas horas tempranas, que en paz descanse Susana, estás en nuestra memoria. Empezaron la locución Daniel de Folclore Barrio, de presentación, Daniel Gómez y Beto Cheramelo. Empezaron ellos. Sí, pero Beto en verano trabajaba en Pinamar, claro, entonces no podía, no le daban los horarios. Y me dijo, Susana, si me animaba, sí, le digo, bueno, y Daniel Gómez también estuvo de acuerdo y empezamos. Y siempre presente ahí, Y en siempre, folclore en los barrios. Sí, haciendo lo que me gusta. Y bueno, y este año, último año, quería ya dejar, pero no me dejan. Bueno, mi bisnieta me quiso acompañar al escenario y así se la presento al público para que aquellos que no saben sepan que ya soy hombre de visa. No es que venda la tarjeta, sino que soy bisabuelo. Voy extendiendo las manos, saludo al barrio Belgrano con la voz del corazón. Es muy grande la emoción, las lágrimas quieren brotar, pues debemos recordar por acá y en esta zona, claro, a esa gran persona que nadie la va a olvidar. Esto es un poco de vanidad, bueno, no sé, el televidente que vea esta nota pensará que alcahuete, el señor intendente y la señora también me pidieron que no renunciara. Está bien, muy bien. Dice, si es parte de tu vida, ¿cómo vas a renunciar ahora? Dice a esto. Claro, bueno, que sí. Si Dios así lo permite, seguiremos un tiempo más. Has estado también en el encuentro de payadores, siempre presente. Sí, además, has ido a competir a distintos lugares. Ahí, como vuelvo a reiterar, le tengo que agradecer ya te dije, a Susi por Chile, que hizo tanto, no solamente por nosotros, sino por cantores, guitarreros, cancionistas, músicos, igual jinete. Ella no tenía pereza. Si había unos jinetes que querían ir a Tandil, a donde sea, y no tenían cómo ir, agarraba el auto y yo lo llevo, claro, porque a ella le gustaba eso, era parte de la vida de ella. Dedicó su vida a eso, Y bueno, y ella dijo, no, cuando se iniciaron los encuentros de payadores, me dijo, no, Carlos Mancilla y Carlos Luján tienen que estar. Tal llanto o alegría, pero aquí no hay ni un reproche, todo recuerdo esta noche aquí por la pulpería. Hoy con bastante emoción, si me ayuda la garganta, mi copla aquí se agiganta, que arranco del corazón, en la precisa ocasión. Quiero decir desde ya que Susana siempre está, Susana no se ha ido, vive en el pueblo querido, cultivando esa amistad. De esa fue que hace el año 2010, ya Carlito Marquesini había venido 1 o 2 veces, y el año 2010 yo hice la payada con David Tocar, y Carlos Luján con Carlos Ferra. Después que hicimos la payada nos llamó al mostrador, estaba ahí en el mostrador. Ese muchacho dice, yo el 8 de diciembre, el 9 de diciembre tengo el primer encuentro de payadores aficionados en Tandil. Ustedes por supuesto ya tienen su tiempo, pero ustedes prácticamente de acá no salen, siempre andan por acá nomás. Claro. Entonces me gustaría que estuvieran allá. Y bueno, nos fuimos con Carlos, y bueno, yo entré a octavo de final. Volvió a venir Carlito Marquesini, y nos dijo, muchachos, los espero. Y justo Carlito Luján andaba con un problema de salud, entonces desistió de ir. Llegué 15 minutos antes de que hiciera el sorteo. Llegó el payador número 14, Mancilla, de Madrid. Yo tenía que sacar un tema. Suponete que vos fueras mi contrincante, vos tenías que sacar otro tema. Y tratarlo en 3 décimas a ese tema. Después el jurado de la mesa nos gritaba contrapunto payadores, había que hacer contrapunto pero sin salirse del tema. Ellos nos dijeron que lo que no juraban era la media letra, pero las décimas sí, improvisadas. Después del octavo de final de los 8 quedamos 4. Gracias a Dios llegué a finalista y quedé entre el tercero y el cuarto porque me vine con el bárbaro, así que qué bien. Volvió a pedir
perdón, sepa que yo no soy santo. Y por eso le levanto mi verso en esta ocasión. Con la voz del corazón, gracias público presente. Ese es el canto ferviente que nace con un placer. Para hombre y mujer les llegará complaciente. Muchas gracias, se los digo. Respetables caballeros. Seguiremos el sendero con esa amistad de amigo. Y si cantando prosigo por los presentes que están, Del lirismo hacia el afán, estiro así la golilla. y este abrazo pa' Mansilla le deja a Carlos lugar. El encuentro con Argentino Luna. Ah, sí, bueno, eso yo le escribí unas décimas a Argentino Luna. Y cuando se empezó a hacer copla, yo entré en la segunda edición de copla, no en la primera. Parece que la presenté y justo esa noche vino Argentino Luna. Y siempre a los que, presentamos por primera vez, nos mandan primeros. Bueno, yo estaba segundo, me parece. Fue Mioki cantó. En ese tiempo vivía también la siempre recordada y querida Lucrecia Larrondo, que era directora de Cultura. Y después llegó, ya hacía una hora y algo de empezar el espectáculo, llegó Argentino Luna. Y bueno, Lucrecia me llamó, habló conmigo, Carlito, decía tú, el verso que le hiciste a Argentino lo vamos a cantar de vuelta para que lo escuche el negro. Así que decirle que tu guitarrero que se prepare. Y bueno, por lógica, viste, en copla sube el autor, sí, el intérprete y el autor. Y subimos de vuelta al escenario, lo cantó y cuando terminó de cantarlo se acercó el negro al escenario a saludar y agradecer. Hagan silencio, señores, que una guitarra machaza con sonidos de esta raza va a desparramar sus flores, templada por payadores, conserva su bizarría y guarda en sus armonías cuando al gaucho se le entrega la gloria de Santos Vega, de Fierro su rebeldía. Le agradecemos muchísimo con Cristian Olivera, le agradecemos a Marquitos también que está acá y que ha venido a acompañarlo. Les agradecemos que sean parte de este programa Tiempo al Tiempo y que nos hayan aportado tanto, tanto del arte payadoril, tanto de nuestro arte tradicional. Así que muchas gracias, Carlos. Le agradezco el agradecido mucho. Soy yo. Te agradezco a vos y a Cristian, a Marquitos, y un saludo para la teleaudiencia y en especial a la gente de Canal 3 Visadero. Muchas gracias. Hemos visto pasar el tiempo y con Carlos una ciudad que fue regada desde el esfuerzo. Desde aquellos receros a campo raso hasta asfaltos y un pueblo que lentamente avanzaba. Esa fue su ruta, entre los montes abriendo camino, luego poniendo el cimiento del futuro, siempre cantando en su oficio de trovador de los montes. Pero su canto es mucho más que una serie de décimas, es su manera de continuar el legado de su padre, porque aunque no toque la guitarra, está en él cada una de las notas de aquellas tardes de verano, con los talas como espectadores y los sonidos camperos orquestando el momento. Es su padre, reflejando las vicisitudes de su generación. Es nuestro padre, es la generación que nos antecede, la que nos impone el rumbo. Es la canción de un hombre, pero también la identidad de los habitantes de La Pampa, que hacían de un poncho una vivienda y del sol una frazada. Sin embargo, en la poesía de Carlos hay mucho más, porque es su manera de ver aquello, y el cariño que despierta es el cariño que despliega. En esa espontaneidad hay conocimiento, sabiduría, son segundos donde aparece esa chispa inteligente, que en su origen fue la defensa del gaucho, la protesta, su lucha, y hoy es su permanencia.
décimas están tan llenas que conservan en ellas toda su estirpe, con sus sueños, sus risas, sus dolores y sus sufrimientos. Es el espíritu de esos hombres y mujeres encerrados en rimas fugaces, tan contrarias a su evidente profundidad. Es el alma detrás de las palabras. Cuando un niño preguntaba si el río llegaría algún día al mar, una voz que andaba por ahí me dijo: tiempo al tiempo. La verdad es que ya aprendí a esperar que se escriba sola la canción. Cada cosa en su justo lugar, dale tiempo al tiempo. Nace una flor un día y a la misma hora muere un amor. Es dura la caída, pero qué alegría cuando hacemos el gol. Cada día es una oportunidad de salir a la calle y enfrentar al viento. Tus sueños a veces se hacen realidad, dale tiempo al tiempo. Pensaba en los decadentes, cuántas noches en la ruta. Hoy siguen juntos, qué bueno que está, dale tiempo al tiempo. A las ruinas de un amor, el cadáver de tu enemigo te acerca a la distancia, entonces estás vivo. Sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself,